La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año 1918. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo. Se reunieron en dos alianzas opuestas, que fueron los aliados y los imperios. Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial fueron que desde el año 1871 hasta el año 1914, que se ha dado en llamar la paz armada, que fue en extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Causas de la Primera Guerra Mundial. 1. Entre Alemania y Francia, por la rivalidad que dejó la Guerra Franco-Prusiana. 2. Entre Rusia y Austria, por la hegemonía en la península de los Balcanes. 3. Entre Inglaterra y Alemania, por la competencia comercial y colonial. 4. Las fricciones políticas entre Inglaterra, Francia y Rusia, a causa de la respectiva expansión colonial. Fueron también intensas, pero fueron dejadas de lado para dar paso a configuración de alianzas internacionales. Y 5. Aparte de las fuertes rivalidades coloniales, las potencias industriales se enfrentaron en el plano económico, lucharon entre sí por conseguir mercados para sus productos y retenerlos por conquista. Alianza militar. Para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia, el canciller alemán Bismarck concibió un asistente de alianzas, basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el Imperio austriaco. A esta alianza se unió Italia, enemiga con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció la denominada Triple Alianza, pretexto para el estallido de la Primera Guerra Mundial. El pretexto para el inicio de la Gran Guerra se dio cuando ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austriaca. En Sarajevo, junio de 1914, por parte de una organización nacionalista serbia, Mano Negra, Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia. En esta política la apoyó Alemania. Entonces Rusia declaró la guerra a Austria, mientras Alemania lo hacía a Rusia y Francia. Como se ve, el funcionamiento de las alianzas desencadenó el conflicto general. Países beligerantes de la Primera Guerra Mundial. El primer grupo lo conformaron los imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, junto con Turquía y Bulgaria. El segundo grupo estaba compuesto por Rusia y Francia, al lado de Inglaterra, Bélgica, Italia, los Estados Unidos de América y Japón. Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 1. Se inicia con la invasión de Alemania a Bélgica. Los alemanes invaden y ocupan Bélgica. Italia rompe alianzas con las potencias centrales. 2. Invasión de Francia. Los alemanes avanzan a Francia, dirigidos por el general von Kluck, pero son detenidos por el general francés Joffre en la primera batalla de Marne. 3. Invasión de Alemania. Rusos invaden Prusia Oriental, pero los ejércitos alemanes logran derrotarlos en las batallas de Tannenberg de los lagos Masurianos. 4. Guerra de trincheras. Los franceses desarrollan una guerra de desgaste frente a Alemania, mediante las trincheras que se extendieron desde el frente occidental con líneas paralelas desde Suiza hasta el Mar del Norte. 5. Bloqueo a las potencias centrales. Francia e Inglaterra decretaron el bloqueo a Alemania. 5. Guerra submarina. Frente a las medidas de los aliados, Alemania declaró zona de guerra a los mares que rodeaban a las islas británicas, con el fin de garantizar el aprovisionamiento de materias primas a su industria. Se produjo entonces el hundimiento de la embarcación norteamericana Lusitania, que determinó el ingreso de los Estados Unidos en la guerra de EU. Intervino para proteger el comercio internacional y sus privilegios e inversiones en el extranjero. 7. Derrota rusa en el frente oriental. Rusia se retira de la guerra por las derrotas frente a los alemanes y triunfo de la Revolución Rusa. 8. Revolución Socialista de noviembre en Alemania que forzaría el fin de la monarquía alemana. El gobierno provisional planteó el armisticio firmado en el bosque de Compiègne
que pondría fin a la guerra. Final de la guerra, año 1918. En 1918 ambos bandos atravesaban serias dificultades tanto militares como económicas. Sin embargo, la fatiga era más visible en el bando de las potencias centrales que en el aliado, pues lo incorporaron los Estados Unidos. El conflicto había supuesto una auténtica inyección de recursos materiales y humanos. Daremos a conocer las consecuencias negativas de la Primera Guerra Mundial. 1. La muerte aproximadamente de 9.272.000 personas. 2. Las pérdidas fueron tan grandes que alcanzaron $186.000 millones en esa Primera Guerra. 3. El territorio de Turquía se redujo. El Imperio Austrohúngaro desapareció y dio lugar a 4 nuevos estados que fueron Austria, Checoslovaquia, Hungría y Yugoslavia. 4. En casi toda Europa, los medios de comunicación, el transporte, los cultivos, los edificios, etc., quedaron destruidos. 5. Todas las pérdidas ocasionaron una disminución de la producción industrial y agrícolas, la reserva de oro y las invasiones se redujeron. Toda Europa entró en una crisis económica. Esos son los 5 puntos más importantes sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial es un evento histórico que empieza en el año de 1914 y termina en el año de 1918, donde se da pues el conflicto bélico, el primer conflicto bélico más significativo a nivel internacional, ¿no? Donde, claro, pues viene un reordenamiento tanto político, social, económico. ¿Qué opinas sobre la Primera Guerra Mundial en base a las consecuencias que dejó? No que me muestre a favor, pero muchas veces son males necesarios que tienen que suceder para que haya una reestructura, ¿no? Como lo comento en la primera pregunta. Y bueno, pues a partir de ahí se tuvieron que tomar decisiones importantes. Las consecuencias, obviamente, en el aspecto físico, económico, social, político, hasta religioso, pues trae repercusiones, pero trae consecuencias también positivas porque llama a la conciencia social y a poder cambiar cosas. ¿Considera que es necesario tener una guerra? ¿Por qué? Necesario, no. Yo soy de las personas que, si lo ponemos desde el punto de vista bélico, es negativo. Si puede haber una guerra de intereses, puede haber una guerra de conciencias, puede haber una guerra en diferentes ámbitos, pero pues una guerra no es necesaria. Se tendrían siempre que buscar los mecanismos para llegar a un acuerdo. ¿Qué haría como ciudadano para que no ocurriera un conflicto de esta magnitud? Como ciudadano, desde mi perspectiva, nada más hacer lo que tengo que hacer. Que cada persona haga lo que tiene que hacer. ¿Considera que los acontecimientos que se viven en la actualidad pueden generar otra guerra? Pueden, sí. Deben, no. La materia de psicología para quinto semestre y le haremos una entrevista sobre la Segunda Guerra Mundial. La primera pregunta dice, ¿qué opinas sobre la Primera Guerra Mundial? Yo creo que fue un suceso necesario en ese entonces, que pudo tener otros controles, que pudo salirse de control en algún momento dado, pero que mucha gente a lo mejor no logró entender y se salió de magnitud del problema, pero considero que en su momento fue necesario. ¿Y qué opinas sobre las consecuencias que tuvo las consecuencias políticas? Casi siempre las consecuencias son lo que menos esperas, fueron terribles. Si las cosas se hubieran manejado de otra manera, no hubiéramos tenido esos resultados. Pero no nos queda aprender de lo ya realizado y ver que a lo mejor
es algo que pudo tener un mejor control. ¿Qué haría como ciudadano para que no ocurriera un conflicto de esta magnitud? Yo creo que dentro de lo que en la actualidad pasa tenemos muy mala información, tenemos grupos que no logran entender algunas situaciones y que el desconocimiento te lleva a hacer cosas no necesarias para arreglar problemáticas, y a lo mejor parte de la formación es lo que ayudaría mucho a lograr entender qué es lo que sucede y cómo encontrar otras posibles soluciones para no llegar a una situación como esta. ¿Considera que los acontecimientos de la sociedad pueden generar otra guerra? Sí, porque en la actualidad tanta información o tanta mala información que tenemos en estos momentos llevan a generar la ira y el poco control de la misma entre las personas, y cualquier cosa puede detonar en una situación de esta magnitud. O sea, tomando en cuenta los diferentes países, cómo se involucran, la diferencia de pensamientos, llega a que no logremos entendernos y que se detone una situación como una tercera guerra mundial, que esperemos que no suceda. Si sucede, que sea por la mejor de las causas y que en verdad tenga otros resultados que no sean las pérdidas humanas y de una sociedad que a lo mejor se pudiera cambiar de otra manera. ¿Considera que en nuestros tiempos sería necesaria otra guerra así para que las cosas cambiaran un poco? Porque las cosas están como muy feas. Pues las cosas están muy feas, dirían agresión, trae más agresión, y considero que sería difícil controlar. Una, por la forma en la que hemos ido creciendo, por el desarrollo de la sociedad como está ahorita, el involucramiento de los países, la tecnología que nos ha llevado a tener mucha información, y que a lo mejor deberíamos de buscar otras formas, pero casi siempre es la forma más fácil, que es acabar con el contrario. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento de gran magnitud que podría decirse que es el más conocido por la gente hablando de conflictos bélicos. Esta fue una de las peores guerras que cualquier otra que hubiese existido en la historia, ya que en esta se dejó un saldo de al menos 20 millones de personas. A causa de la batalla hubieron cambios sociales en las perspectivas de las personas que ocasionaron las alteraciones en la forma de vida como se conocía. A raíz de esto también se crearon las crisis, nuevas naciones, entre otras consecuencias, que fue lo que originó esta gran lucha entre naciones. Otra de las causas de este gran conflicto fueron las diferencias políticas y económicas, y también la búsqueda de nuevas riquezas y el expansionismo. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan lejos estamos de una tercera guerra si muchos de los problemas de la primera las vivimos hoy en día?